Voy a empezar este vídeo haciéndote una pregunta un poco extraña, pero quiero que la pienses bien. Si tuvieras que elegir un solo motivo para que un político dimitiese, ¿cuál sería? Tal vez, por ejemplo, te sirviese la destitución de un coronel de la Guardia Civil al que sus superiores le han pedido que haga algo ilegal. La sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. O tal vez eres más de los de admitir, creyendo que nadie te está grabando, que no vas a ser transparente con la ciudadanía. Es que se ve la bajada de cifras en la partida, creo que en el coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente... Estos son solo dos ejemplos actuales, pero creo que si hiciésemos memoria, en la España de los últimos años encontraríamos muchísimas otras razones para que muchos otros políticos, sin importar el color, dimitan. Y antes de seguir, quiero hacerte otra pregunta, pero esta es todavía más rara que la anterior. Si fueses un político y tuvieses un solo motivo para no dimitir, ¿cuál sería? ¿Nunca te has preguntado por qué, pese a enfrentarse a hechos igual de graves, algunos políticos se libran de dimitir, mientras que otros lo sufren? Me llamo Jorge, y como seguramente ya sepas, soy un periodista que analiza la política española de actualidad en YouTube. Y en este vídeo te voy a explicar tres cosas. ¿Por qué se produce y qué es realmente una dimisión en política? ¿Cuáles son las consecuencias reales que tiene? Y por qué, te guste o no, nadie del gobierno español va a dimitir. Y no te pienses que esto lo voy a hacer desde mi opinión personal y ya está. Trabajo con fuentes contrastadas de medios de comunicación de izquierdas y de derechas. Y ¿sabes una cosa? Los puedes comprobar por ti mismo en los enlaces que te dejo en la descripción, justo debajo del vídeo. Porque si no trabajase con fuentes, si no analizase con datos objetivos y reales, seguramente tendría que ir pensando en dimitir. Bienvenido a Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. La pregunta básica, la pregunta del $1.000.000. ¿Qué es una dimisión en política? Si nos quedásemos en la superficie, seguramente ambos podríamos concluir que una dimisión es el abandono de un cargo político porque se ha producido algún error bajo el mandato de dicho cargo. Pero a poco que me equivoque, creo que tú y yo somos muy capaces de recordar muchos casos donde se han producido gravísimos errores en política y nadie ha dimitido. Así que en realidad, si nos paramos a pensarlo, no puede ser por eso. Es decir, el error está ahí y es la clave de todo este asunto, pero no se trata de que esté, se trata de admitir que existe. Para empezar a explicarte mi análisis, voy a utilizar a nuestro primer protagonista, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior de España. Ha habido grandes filtraciones al respecto de la operación Sanitario que han colocado a Marlaska entre la espada y la pared. Y al mismo tiempo, precisamente por estar en esa posición, Marlaska es el ejemplo perfecto para hacer un mapa de qué es una dimisión en política. Mira, si tuviésemos que hacer una radiografía de una dimisión, encontraríamos 4 grandes piezas. Una dimisión está hecha de 4 grandes piezas que tienen que estar presentes en todo momento, o de lo contrario, sencillamente, la dimisión no se produce. La primera pieza, como ya te he señalado, es un error interno. Y por interno me refiero a un error que se produce dentro de un colectivo político, un partido, el gobierno, una administración, da lo mismo. Lo importante es que el alcance del error se puede quedar o bien dentro de ese organismo político, o bien salir hacia el exterior y afectar a personas ajenas, que es lo que ocurre en este caso. ¿Y cuál es el error de este caso? Pues básicamente que Marlaska ha permitido que se destituya a un guardia civil por negarse a desobedecer una orden ilegal que venía desde el Ministerio del Interior. Y en este vídeo no voy a profundizar en este tema por falta de tiempo, y porque de hecho ya hice un vídeo hace poco analizando la operación Sanitario de principio a final, y puedes echarle un vistazo haciendo clic aquí. Pero volviendo a este vídeo, me gustaría decirte que no lo he hecho solo. Quería saber qué pensaba la gente al respecto de por qué no se producen dimisiones en este caso, así que abrí una pregunta en Instagram, y un seguidor, al que vamos a llamar T, dijo lo siguiente: por no ceder poder. Es mala propaganda, son errores. Te ha dado con la primera pieza clave de este asunto. Tiene que haber un error para que se produzca una dimisión, y es el error precisamente el que nos lleva a la segunda pieza, la difusión. Simbólicamente, una dimisión implica reconocer la existencia de un error, de una derrota. Cuando alguien dimite en un organismo político, es como abrir una herida delante de los adversarios. ¿Y qué van a hacer los adversarios? ¿Poner una tirita? ¿Echarle mercromina? No, joder, la van a hacer más grande si pueden. En política y en estrategia en general, esto se conoce como capitalizar. Capitalizar significa aprovechar una ventaja que se tiene sobre el rival de la forma más eficiente posible. Y créeme,
En política no hay mejor momento para capitalizar que aprovechar el error de otro. Por eso es importantísimo capitalizar la difusión del error. Aquí, por ejemplo, encontraríamos a Pepe y a Vox, que durante toda la semana han estado pidiendo a gritos la dimisión de Fernando Grande Marlaska. Y aunque lo denomina de otra forma, otro seguidor de Instagram llamado J dijo lo siguiente: se llama cinismo, tratar de acusar al adversario cuando hace algún incumplimiento. Y es totalmente cierto. En este caso, Pepe y Vox se están lanzando sobre Marlaska acusándole de forma voraz. Pero sin embargo, prefiero llamarlo capitalizar en lugar de llamarlo cinismo, porque cinismo implica cierto juicio moral al respecto y a nosotros nos interesa analizarlo desde la perspectiva de la estrategia, no desde la perspectiva moral. Pero ¿sabes algo bastante curioso? Aunque Pepe y Vox estén pidiendo la dimisión del ministro a gritos, saben que no van a conseguirla tan pronto. Y si lo hacen es para tratar de generar nuestra tercera gran pieza, la presión social. Por presión social no me refiero a una revolución, no me refiero a que de repente las calles se llenen de personas pidiendo la dimisión de Marlaska. Te hablo de algo mucho más sutil: crear narrativa. En política definiríamos la narrativa como la capacidad que tiene un político o un grupo de políticos de crear o de manipular una historia. Una historia que luego veremos en nuestros medios de comunicación habituales: televisión, radio, periódicos, redes sociales, grupos de WhatsApp. En definitiva, canales por donde se distribuye la información. Y sencillamente, quien mejor distribuye su historia es quien más gana poder social, porque o bien su historia es la que más se oye, o porque su historia es la que mejor justificada está. En este escenario encontramos dos historias antagónicas: la del gobierno, que defiende a sus ministros a toda costa, y la de la oposición, que pide la cabeza de estos ministros sin parar. Y ahora mismo, en este momento y bajo mi análisis, es la oposición quien tiene el mayor grado de presión social debido a las últimas filtraciones que se han producido sobre Marlaska. Y cuando te hablo de estas filtraciones, te hablo de básicamente un documento del Ministerio del Interior que acredita de forma firmada que el guardia civil Diego Pérez de los Cobos fue destituido por negarse a acatar unas órdenes de sus superiores, en referencia a la investigación de la Policía Judicial que está investigando si hubo o no hubo delito de prevaricación en el 8M. Y por eso, en este momento de debilidad del gobierno, cuando su historia se está cayendo pedazo a pedazo, es cuando la oposición va a capitalizar toda la ventaja y toda la narrativa que tiene para lanzar todas sus armas contra Marlaska. Pero... espera un segundo. ¿No te suena todo esto? ¿No has visto cómo a lo largo de los años muchísimos otros políticos, sin importar el partido, han estado en una situación similar y sin embargo se han librado de dimitir? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que provoca verdaderamente que un político dimita y que otro político se libre de dimitir? Yo lo llamo riesgo de contagio. Piensa en esto un segundo. Si tuvieses que dimitir, si tuvieses que elegir un momento para dimitir, ¿cuándo lo harías? Tal vez te convendría hacerlo cuando la cosa esté tranquila. Una economía fuerte y saneada, una oposición con la que se puede negociar y que no es excesivamente dura, una situación política tranquila. En definitiva, un escenario donde tu dimisión no pondría en riesgo a otras personas de tu partido, gobierno o administración. O tal vez podrías decidir dimitir a lo salvaje, en un momento de crisis, con una oposición que se te lanza a la yugular cada vez que puede y con tu gobierno envuelto en muchas polémicas. Y entre ellas, por poner un ejemplo totalmente aleatorio, admitir que no vas a ser transparente con la ciudadanía. Hostia, creo que han coronavirus. Por muy sorprendente que te pueda parecer, la ministra de Igualdad, Irene Montero, no es solamente la razón de que Marlaska no vaya a dimitir, sino de que nadie del gobierno vaya a dimitir. Y antes de explicarte por qué, quiero interrumpirte un momento para pedirte que, por favor, si te está gustando este vídeo y quieres ver más contenidos como este, apoya al canal dejando tu like presente, suscríbete si quieres estar informado al respecto de la política española de actualidad y comparte este vídeo con toda la gente a la que creas que le va a interesar. Pero volvamos al tema. Si lo recuerdas, antes te he dicho que una dimisión es como una herida abierta, pero si hay presión social, si hay un montón de gente que está comentando la historia y esto está generando presión, tal vez sería más preciso hablar de un miembro que hay que amputar. ¿Y por qué te digo esto? Por el riesgo de contagio. Porque el último gran propósito de las dimisiones es evitar que permanecer en el poder ponga en peligro a otros representantes de tu organismo político. Y para eso, precisamente, sirve amputar. Se corta un miembro para salvar al cuerpo. Pero el gobierno tiene un problema bien gordo, y es que tiene varios miembros que hay que amputar. Marlaska, en primer lugar, por la destitución de Diego Pérez de los Cobos, e Irene Montero por admitir que no sería transparente al respecto de la influencia del coronavirus en la asistencia a las manifestaciones del 8M. Entonces, si en este escenario se produjese una dimisión, se admitiese que hay un error, se amputase un miembro, ¿qué haría la oposición? ¿Cerrar la herida y mandar un par de días de reposo? Pues obviamente no.
Van a pedir que arranques el miembro amputado que queda, porque literalmente les has dado su narrativa. Tienen el ejemplo perfecto. Ahora van a pasar de pedir dimisiones que no se producen a pedir que se produzcan más dimisiones porque precisamente ya se ha producido una. Y eso es precisamente el riesgo de contagio. En política no se producen grandes revoluciones de golpe ni se destruye al adversario de forma instantánea. Al rival se le destroza pedazo a pedazo, con pequeñas victorias que al final conforman una gran ventaja frente a él. Y en eso está trabajando la oposición y por eso tiene tanto interés en conseguir la dimisión de alguno de estos dos ministros. Quieren destrozar al gobierno poco a poco, pedazo a pedazo, para que finalmente toda la estructura de lo que es el símbolo del gobierno se caiga ante los ojos de la población y obviamente tener el camino alquitranado y pavimentado para las siguientes elecciones. Y la realidad es que este es un escenario perfecto para que la oposición haga esto. Estamos de cara a las puertas de una gigantesca crisis económica, en plena desescalada de una pandemia que deja decenas de miles de fallecidos, y nos encontramos con que el ministro del Interior ha destituido a un guardia civil por negarse a acatar una orden ilegal y que la ministra de Igualdad ha reconocido que no va a ser transparente con la ciudadanía. Y sin duda, lo peor de este escenario para el gobierno es que ambos casos se retroalimentan el uno al otro. Marlaska y Montero son como dos barcos atados durante una tormenta. Si se hunde uno, se hunde el otro después. Y por eso el gobierno no va a permitir bajo ninguna circunstancia, y a menos que se produzca un giro drástico de los acontecimientos, que ninguno de los dos dimita. Y no solo eso, no que ninguno de los dos dimita, sino que ningún otro cargo político de ningún otro ministerio lo haga. Porque saben que perder un cargo político en una situación como esta implica darle razones de sobra a la oposición para que redoblen sus esfuerzos a la hora de pedir la cabeza o bien de Marlaska o bien de Montero. Y al mismo tiempo saben que si consiguen la cabeza de Marlaska o de Montero, la cabeza del restante vendría a continuación, lo que provocaría un golpe devastador en el símbolo del gobierno. Y antes de terminar con el vídeo, quiero pedirte un favor. ¿Recuerdas algún caso político que se te haya quedado grabado de forma excepcional donde se produjese un error y aún así el político no dimitiese? Porque de ser así, me gustaría que escribieras un comentario de forma breve recordándonos a todos ese caso. Y si quiero que lo escribas es para demostrar precisamente que las constantes que te he explicado en este vídeo funcionan en todos los casos, sin importar el partido. Espero sinceramente que después de haber visto este vídeo tengas una idea más clara al respecto de qué son las dimisiones, cuáles son sus consecuencias y por qué hay ciertos escenarios en los que, bajo ningún concepto, un organismo político se puede permitir una dimisión. Y aquí lo tenemos, Aprende Política desde cero número 2, dimisiones. Obviamente había grabado un vídeo de despedida cuando grabé este vídeo, que fue hace cosa de 2 semanas, pero tengo que volver a grabar la despedida porque claro, hablaba con la perspectiva de hace 2 semanas. Y hablando de 2, nos quedan 2 vídeos más esta semana. El primero de ellos es 7 análisis, que como ya sabéis va con una semana de retraso debido a ciertas vacaciones que se cogió cierto individuo, y el segundo de ellos es el vídeo especial de 500 suscriptores donde respondo a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Que parece mentira por otra parte, porque estamos ya en más de 850 suscriptores, no os hacéis una idea de lo contento que estoy de verdad de ver cómo la gente se va sumando poco a poco a este proyecto, a esta iniciativa, así que como siempre, ha sido un placer, nos vamos viendo durante la semana, soy Jorge Coloma, si es personal, es política.